Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a esta mesa de trabajo del Poder Legislativo para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. Le doy la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a las diputadas y los diputados y por supuesto a los ciudadanos que nos sintonizan desde la señal del canal Parlamento. El día de hoy estamos arrancando con este trabajo de las mesas de análisis del Plan Estatal de Desarrollo, que es un plan de 2024-2030 que nosotros celebramos porque su construcción fue un proceso democrático, participativo, en el que se tomaron a cuenta las voces de 675,000 jaliscienses de las 12 regiones del estado, y que en esa construcción y en ese proceso por incluir y atender todas las necesidades urgentes del estado, tales como la seguridad, el abastecimiento del agua, las desigualdades, la pobreza, tenemos ahora un documento y un instrumento que en el ejercicio de la soberanía de este poder legislativo es el que estamos ahora discutiendo y analizando. Para este ejercicio, la Junta de Coordinación Política, encabezada del diputado José Luis Tostado Bastidas, tuvo a bien generar y diseñar el ejercicio de 10 mesas de análisis que se llevarán a cabo del día de hoy, arrancando con esta mesa hasta el próximo viernes. Las mesas son de temáticas varias, atendiendo a los 5 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, pero tienen que ver con el Poder Legislativo, que es esta primera mesa, Jalisco tranquilo y en paz, de seguridad y justicia, Jalisco crece para todas y para todos, educación, salud, bienestar social e inclusión, Jalisco avanza, economía, empleo, infraestructura e innovación, Jalisco cuida su tierra, que es medio ambiente, agua, clima, ordenamiento territorial, Jalisco cercano y transparente, gobernanza, participación, transparencia y eficiencia, búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas, mujeres libres de violencia, Río Santiago y el Poder Judicial. Esas son las distintas mesas temáticas que se tendrán durante toda la semana, hasta el próximo viernes 27 de junio y bueno, arrancamos el día de hoy con esta en cumplimiento del acuerdo legislativo aprobado por el Pleno y en acuerdo interno de la Junta de Coordinación Política. Conforme al punto 4 del acuerdo interno aprobado por la Junta de Coordinación Política, esta reunión va a ser moderada por una servidora en mi calidad de presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, así como por el diputado José Luis Tostado Bastidas, presidente de la Junta de Coordinación Política. A continuación, daré una breve explicación de la mecánica que vamos a tener en esta mesa. Vamos a conceder a la representación del Gobierno del Estado para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 un tiempo máximo de 20 minutos para hacer una presentación específica del eje a tratar. En este caso, bueno, esta es la mecánica para el resto de las mesas, pero en este caso, al tratarse del Poder Legislativo, quien nos hará esta presentación y esta exposición es la licenciada Marcela Yunuen Vázquez Becerra, designada por la Secretaría General de este poder. Posteriormente se concederá a un representante de cada grupo parlamentario y o diputado sin partido que forme parte de las comisiones integradas a cada eje temático un tiempo máximo de 10 minutos para exponer de forma puntual observaciones y o consideraciones que puedan tener. Se concederá de nuevo un tiempo para la representación de la Secretaría General de este poder, para hacer respuestas o realizar conclusiones de máximo 15 minutos. Y bueno, les pido por lo anterior que procuremos ajustarnos en la medida de lo posible a los tiempos establecidos. Y sin más, le doy el uso de la voz a la licenciada Marcela Vázquez Becerra para que inicie con su presentación por hasta 20 minutos. Muchísimas gracias. Muy amable diputada, muchas gracias. Diputados que nos acompañan, buen día.
Gracias a todos por su asistencia. En el marco de estas mesas de trabajo, bueno, lo que buscamos plasmar en este ejercicio es justamente la fundamentación, el marco normativo que refiere a nuestros instrumentos de planeación para el desarrollo de este ejercicio. Esto viene referido en el artículo 20 de la Ley Orgánica, donde señala que los instrumentos de planeación pues son el Plan Institucional del Poder Legislativo, la Agenda Legislativa, las MIR, las Matrices de Indicadores de Resultados, y los demás establecidos en las leyes y ordenamientos aplicables. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante que hace referencia en el punto número 3, donde dice que si bien tenemos todos estos instrumentos, los instrumentos justamente deben de ser compatibles al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Desde siempre, bueno, el Congreso del Estado de Jalisco ha estado visible o alineado a los ejes que establece el Plan Estatal de Desarrollo a través de las clasificaciones tanto administrativas como funcionales. Sí, estamos alineados a lo que el marco estatal refiere y bueno, estamos totalmente vinculados a través de la clasificación administrativa. Tenemos ubicada una unidad presupuestal que somos la unidad presupuestal número 24, alineados a una unidad responsable y a una unidad ejecutora del gasto. También estamos alineados programáticamente a lo que es la finalidad, la función y su función, que estos son partes de los elementos programáticos que el gobierno del Estado establece como en esta clave, gran clave programática, ¿no? Entonces, el Congreso siempre ha estado vinculado y alineado a estas clasificaciones establecidas en ley y armonizadas a los clasificadores que establece el CONAC también. Entonces, bueno, a nivel federal, nuestra clasificación es gobierno, legislación y legislación como una subfunción, alineados a esa subfunción en particular, pero también hasta el 2025 nosotros trabajamos en un anteproyecto en el 2024 para crear una matriz de indicadores de resultados en el 2025, alineada a lo que hasta ese momento era el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Que fue el del 18 al 24, en un eje que si bien no describía de manera puntual el quehacer del legislativo, bueno, era el que más se acercaba, ¿no? Hemos observado justamente un gran avance en este documento que se está en análisis, ya que visibiliza de manera muy puntual el trabajo tanto del legislativo como del judicial, mismos que anteriormente no podíamos ubicar dentro del contexto del Plan Estatal de Desarrollo o de los anteriores planes estatales. Entonces, bueno, hay un gran avance, reiterando lo que comenta la diputada Montserrat, en esta materia, ya que hay un apartado especial donde se plasma muy puntualmente el quehacer del legislativo, cuáles son las acciones concretas del Poder Legislativo. Al día de hoy, nosotros tenemos una matriz de indicadores de resultados. Bueno, esta es la matriz concentrada, llamémosle de esa manera, alimentada por el quehacer de cada una de las áreas que integran las distintas áreas del Congreso del Estado, ¿no? A nivel coordinaciones y a nivel unidades ejecutoras de apoyo. Pero si podemos ver, esta matriz comprende lo que establece la metodología de marco lógico a través de un fin, un propósito, componentes y actividades, pero se tuvo que adaptar el fin que fuera más compatible con el quehacer del Congreso, sin embargo, no refleja la esencia del trabajo y del quehacer legislativo. Entonces, estamos trabajando justamente en llevar este ejercicio a traducir la contribución del Poder Legislativo del Congreso del Estado y verlo plasmado en ese fin que es sustantivo, que es medible, que expresa el quehacer
de esta entidad, al igual que el propósito. A nivel componente, bueno, se viene, se refiere únicamente contamos en el ejercicio 2025 solamente con un componente y una actividad que hace referencia a la tarea legislativa. Sin embargo, consideramos que hay otras actividades que también se tienen que plasmar en este ejercicio, y entonces vamos caminando hacia allá y aprovechamos la coyuntura existente de esta, que estamos justamente en el proceso de anteproyecto de presupuesto 2026 para transitar con estos nuevos cambios y cambios también metodológicos que se dan en el Estado, y tomamos las herramientas para producir un producto que plasme verdaderamente el quehacer de esta entidad. Se ha ido avanzando en materia de alineación y de armonización en el tema de adaptarnos a los principios y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Ha habido avances sustantivos, sin embargo, bueno, tenemos una meta importante que es que el quehacer del Poder Legislativo del Congreso del Estado se vea muy plasmado, tanto en este documento como en los demás instrumentos de planeación con los que contamos. Es por eso que en este trabajo coyuntural, porque justo nos encontramos en ese tránsito de generar el anteproyecto de presupuesto 2026, nos estamos alineando también a un cambio metodológico que sugiere la Secretaría de la Hacienda Pública, que son los tableros de indicadores de gestión, ¿no? Donde todas aquellas actividades que no son consideradas sustantivas, y no porque su quehacer no lo sea, sino porque metodológicamente el Congreso del Estado no brinda un producto o un servicio directo a la población, sino obedecemos a un ordenamiento jurídico y bueno, está muy clara la función de este poder, pues que no es otra cosa que la generación y la modificación de leyes, ¿no? que generen condiciones favorables para la entidad. Sin embargo, este gran programa presupuestario, que así metodológicamente se le llama, está compuesto por todas las actividades y todo el quehacer de las distintas áreas que conformamos el Congreso del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces, todas esas actividades no se podían ver reflejadas de manera tan clara. Es por eso que tomamos el modelo para la construcción de una gran matriz de indicadores, que es con la cual se va a acompañar el anteproyecto de presupuesto este próximo 15 de agosto, pero donde reflejemos desde cada una de nuestras áreas de competencia el objetivo y el entregable que cada área suma a este gran objetivo en común. Tomando como referencia lo que establece el plan estatal, nos resultó muy grato ver este ejercicio porque en 6 líneas muy puntuales nos refleja, si bien es una herramienta que es sujeta a modificaciones, que es perfectible, que se está trabajando, pero refleja muy claramente el quehacer de la entidad, muy enfocada al área legislativa, que es la sustancia de este Congreso, pero también hace visibles las áreas de apoyo, las coordinaciones administrativas, las áreas administrativas que contribuyen al quehacer de este Congreso, ¿no? Entonces, bueno, estos 3 puntos se conforman por el primero, que obedece a la de los recursos legislativos, compuesto por 6 acciones muy puntuales, 6, 7, que son actualizar las funciones específicas de la coordinación de Parlamento Abierto, transparencia y participación ciudadana, la profesionalización y capacitación continua en el cuerpo de asesores del Poder Legislativo,
crear la figura del secretario técnico de las mesas directivas, trabajar de manera conjunta con los observatorios ciudadanos, la revisión y la actualización de las leyes, que bueno, pues esa es la parte medular de todo esto, así como el garantizar un ambiente laboral seguro e igualitario. Si bien esta es la parte medular de este trabajo expresado de manera muy clara y sujeto también a enriquecerlo, se acompaña de otras acciones que resultan también sustantivas para la operación de este Congreso, ¿no? En materia de planeación institucional, bueno, pues tenemos la actualización de manuales de organización, los manuales de operación, la planeación, la actualización, la coordinación y la revisión del plan anual de actividades, el plan anual de capacitación, la planeación, la actualización y la ejecución y la evaluación de las matrices de indicadores, que en este próximo ejercicio 2026, en este 2025 seguiremos trabajando con las MIR que cada una de las áreas cuenta a través de un seguimiento semestral y al final del ejercicio poder generar un producto que nos indique el avance, cómo vamos, el cómo medirnos, en virtud de que pues todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y posteriormente tenemos el siguiente apartado que refiere al, permítame un segundo. Ya se trabó. Bueno, continuamos con los recursos humanos, con el apartado de recursos humanos traducido en 4 acciones muy específicas. Una, el determinar e implementar de forma objetiva la estructura orgánica necesaria para el funcionamiento óptimo del Congreso, el emitir normas y lineamientos internos que garanticen el desempeño de todos los trabajadores del Congreso, el generar bases para incentivar la promoción y la profesionalización del personal del Congreso y establecer un programa institucional de capacitación especializado en distintos temas que coadyuven y contribuyan al mejoramiento de nuestro quehacer cotidiano. Y de los otros 3 siguientes, en referencia a los temas de los recursos tecnológicos, materiales y financieros, que bueno, de cierta manera contribuyen al proceso administrativo y al quehacer cotidiano. En materia de desarrollo tecnológico se tiene previsto la actualización de sistemas, ya estamos en esa etapa justa de implementar esta primera fase de modernización tecnológica y mejorar los procesos informáticos. Posteriormente, en el tema de recursos materiales, la actualización del padrón patrimonial, que ese es un tema importante al interior del Congreso, el buscar el orden y el avance en este tema es importante, la elaboración del marco normativo, manuales, que si bien lo vemos reflejado ya también en uno de los puntos anteriores, se reitera en este apartado, y dotar a las áreas administrativas de los insumos materiales y tecnológicos necesarios, así como los mantenimientos correspondientes a preventivos y correctivos en los edificios de Juárez e Hidalgo, para finalizar pues en la optimización de los recursos financieros. Con estas categorías, estas categorías describen claramente la función tanto legislativa como administrativa, lo que nos va a apoyar y a facilitar la elaboración de esta gran matriz de indicadores con la cual vamos a integrar nuestro próximo anteproyecto, y vamos a ir sumando las mesas con ese fin se están dando a fin de ir complementando esta información, pero
pues finalmente está muy claro el quehacer de prácticamente todo la operación del Congreso. Y con esto pues estaría concluyendo la parte del proceso administrativo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Antes de continuar con el desarrollo de esta sesión de trabajo, agradecer y reconocer el trabajo de todos los colaboradores del Congreso que participan en la elaboración de nuestro plan institucional. Agradecer en particular ahora a la licenciada Marcela Vázquez Becerra, muchísimas gracias, no solo por la exposición, sino por el trabajo que junto con un equipo de colaboradores y compañeros del Congreso se presenta para estos efectos. Y ahora, para continuar con el desarrollo del orden del día y la propuesta de trabajo generada para esta sesión de trabajo, me permitiré dar el uso de la voz a cada uno de los representantes de los 8 grupos parlamentarios o de quienes nos acompañan en esta mañana por los grupos parlamentarios que integramos este Congreso, incluso si estuviese el diputado Alejandro Puerto, también ofrecerle el uso de la voz. Iniciando la propuesta de diálogo con mi compañera diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, a quien le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente de la Junta de Coordinación Política. A ver, es importante en las notas aclaratorias de este ejercicio, pues reconocer que partimos sí de una sesión de análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 desde las atribuciones del propio Congreso y más por la naturaleza de esta mesa, que es la mesa de análisis del Poder Legislativo. Es decir, entendiendo que poderes ejecutivo, legislativo, judicial, tenemos atribuciones distintas, pero al fin y al cabo compartimos primero el objetivo del desarrollo, de la creación, de abonar a un Estado y a un país muchísimo más justo, equitativo, con desarrollo social, económico, cultural, pero también porque desde el ejercicio de nuestras atribuciones nosotros encontramos que coincidimos con algunas de las metas planteadas por el Plan Estatal de Desarrollo. Y a ver, ahí es importante hacer la mención. Primero, nosotros tenemos como herramienta definitivamente el trabajo legislativo que podemos generar las y los diputados, que abone a estos objetivos y a estas metas, ¿no? O sea, el trabajo legislativo, las iniciativas, los decretos, que podemos abonar a un Jalisco más transparente, a un tema de abastecimiento de agua, de seguridad y demás, pero también desde la planeación institucional, desde la administración de los recursos humanos, financieros, de este poder, es que también podemos abonar o podemos ser congruentes con las metas planteadas por el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, y de ahí que yo quisiera hacer la participación conforme al eje temático número 5 del Plan Estatal de Desarrollo, que es Jalisco cercano y transparente, y en mi carácter de presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, bueno, el eje recupera compromisos en específico, ¿no? Uno de ellos es consolidar una gobernanza democrática, fortalecer la hacienda pública, profesionalizar a las y los servidores públicos, garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales, modernizar la gestión estatal y construir una cultura de integridad arraigada en toda la administración. Entonces, a mí me gustaría hacer unas aclaraciones y unas notas sobre lo que hemos hecho desde la Secretaría General y en un trabajo también en conjunto con la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, por supuesto con todos los diputados y diputadas participantes en la comisión, para seguir y para abonar a estos compromisos del eje 5, ¿no? En el caso de la gobernanza democrática, creo que ese ha sido un compromiso de todos las y los diputados de este Congreso, porque se ha procurado un
un trabajo legislativo en el que la participación activa de la sociedad civil, de los colectivos, de las academias, de las instituciones, es protagonista y es parte de todos los procesos legislativos. Por supuesto, favoreciendo la creación de consultas, de discusión de propuestas ciudadanas, de mesas de diálogo, para revisar las iniciativas. Claro, con una iniciativa también muy importante que es muy digna de reconocerse desde la Secretaría General de la iniciativa de Pásele al Congreso, un Congreso de puertas abiertas, en el que se ha buscado transformar este poder en un espacio muy cercano a la ciudadanía y ahora con un segundo momento de llevar el Congreso cerca de la gente y sacar el Congreso de aquí, llevárnoslo a la zona fuera de la zona metropolitana, de tener sesiones en otros municipios y demás. En el caso del fortalecimiento de la hacienda pública, yo lo que puedo rescatar de las acciones que hemos tomado al inicio de esta legislatura, que han marcado el tenor y que han sido buena evidencia del compromiso que tenemos con el fortalecimiento de la hacienda pública, es primero que tuvimos un ejercicio presupuestal 2025, la aprobación del presupuesto de este poder para este año, que lo aprobamos en febrero de este año, y que fue, la verdad, es un ejercicio primero de austeridad. Fue un ejercicio en el que no buscamos ningún aumento ni injustificado ni exacerbado del presupuesto disponible. Importante hacer la mención que por ya como octavo año consecutivo no hubo ningún aumento en las dietas de las y los diputados, y en el caso del capítulo 1000, que representa el 87% del presupuesto de este poder, lo que hicimos es atender a todas las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, y el aumento del capítulo 1000 estuvo por debajo de la inflación, ¿no? Y al final también el presupuesto total de 1,053 millones de pesos del Poder Legislativo, que solo el 13% queda libre para las necesidades de operación del Congreso, para otros proyectos y demás, pues importante hacer la mención de que se ha cubierto en buena parte por esfuerzos en los ingresos propios, tales como es la venta de la librería, el arrendamiento del edificio de Juárez, para poder cubrir con esas otras necesidades sin necesidad de requerir mayor aportación estatal, porque la aportación estatal existente del presupuesto de este año, de este Congreso, apenas alcanza para cubrir el capítulo 1000 del Congreso, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos esfuerzos importantes. El primero es un esfuerzo de autoridad, de disciplina financiera, y el segundo esfuerzo tiene que ver con cubrir necesidades a través de ingresos propios. En el caso del compromiso de profesionalizar a las y los servidores públicos, en este Congreso, y gracias también a las buenas gestiones de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva, de la Secretaría General, se han suscrito 7 convenios de colaboración con universidades, colegios profesionales, un organismo internacional, con el objetivo de fortalecer a la capacitación del personal, brindarles herramientas técnicas, jurídicas y administrativas actualizadas, pero por supuesto de fondo lo que tiene esto es la intención y un esfuerzo porque los servidores públicos terminen por hacer una labor más profesionalizada que repercuta en las condiciones de las y los jaliscienses, ¿no? En el tercer compromiso, que tiene que ver con garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales, el ejercicio de este Congreso primero ha sido muy puntual en el cumplimiento de las obligaciones del artículo 8, con una transparencia absoluta de las finanzas de este Congreso, de la información de los servidores públicos, pero también con algunos proyectos importantes que de nuevo son evidencia del compromiso que tenemos con este tema. El primero tiene que ver con el proyecto de renovación del Archivo Histórico del Congreso, que estamos promoviendo este año, y que tiene que ver todo con poder salvaguardar la información del Congreso para asegurarnos de que esa información esté disponible para las y los jaliscienses.
Importante también mencionar que este año, por primera vez, se cuenta con un plan anual de compras que nos garantiza la planeación y transparencia en las adquisiciones de este poder y que estuvimos pasando en la Comisión de Administración hace un par de meses y que es la primera vez que lo tenemos y de nuevo también es un ejercicio transparente del gasto público. Y bueno, también ahora sí, esta es la parte de la aportación en la planeación institucional del mismo poder, de la que hablo de nuevo por el trabajo en la Comisión de Administración, pero también hacer importante la mención del trabajo legislativo que abona a estos objetivos, ¿no? Y en el caso específico del tema de la transparencia, pues también recordar que en este momento tenemos una discusión y tenemos una iniciativa del gobernador Pablo Lemus Navarro, que presentó un proyecto para una nueva ley de transparencia en la entidad, que lo que busca es crear un subsistema de transparencia en el Estado, que incluye un consejo ciudadano consultivo de personas expertas que acompañe a la Contraloría como un tipo de órgano de vigilancia, ¿no? Que formaliza también la participación de la sociedad civil y expertos en transparencia, y todo esto nos da la oportunidad a nosotros de sí legislar en la materia para abonar a este objetivo. Desde mi participación es lo que puedo yo compartirles sobre lo que hacemos en el Congreso y lo que hemos hecho desde la planeación institucional para abonar a los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, que definitivamente será o ha marcado el tenor de lo que será todo el compromiso y el trabajo que se sostenga en la Comisión de Administración, en la Secretaría General, para el ejercicio de este poder y definitivamente el compromiso de las y los diputados también de legislar en las materias relacionadas para abonarle a la consecución de las metas del plan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Continuando con la propuesta de nuestro orden del día, cedo el uso de la voz ahora al Grupo Parlamentario de Morena. Nos acompañan en representación del grupo mi compañera diputada Candelaria Ochoa y mi compañero diputado Alejandro Barragán. Al margen de la intervención que está señalada por uno, si los dos quieren hacer uso de la voz, por favor, adelante, quedamos atentos. Gracias, diputado. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que voy a hacer es una evaluación general de la lectura del plan. Hay, por supuesto, en este Plan Estatal de Desarrollo, una centralización de programas y solamente destaca la zona metropolitana como importante. Se olvidan las 12 regiones que se compone el Estado. El segundo es que hay una escasa participación. Se habla del 7% de la participación jalisciense, lo cual es muy limitado para un programa como el que se está pretendiendo, aun cuando se diga que es ambicioso. El tercer elemento que me surge es que hay un exceso de tecnicismos. Ejemplo, complica la lectura a las personas no versadas en el tema. O sea, hay un exceso de tecnicismos que no se comprende de manera real para que la gente común y corriente lo entienda. Si lo van a publicar mañana, pues es difícil de entenderlo. Y el quinto punto es que hay una incongruencia entre los indicadores. Pero quiero decir algo que me parece muy importante también. El Plan Estatal de Desarrollo inicia sin reconocer la grave crisis por la que está pasando este Estado. Y eso realmente es muy lamentable, porque por supuesto, el gobierno anterior no solo dejó una crisis económica, una deuda altísima, sino también una crisis en seguridad y una crisis de desaparecidos. Y eso no se refleja en el plan. Para hacer un plan de trabajo, tú dices de dónde partes para ir a dónde vas. Y bueno, pues en este plan no se concreta ni se visualiza estos 5 elementos que analizo, pero tampoco hay un diagnóstico de qué sucedió. Y bueno, por otro lado, cuando se realizó el plan de trabajo del Poder Legislativo, yo mandé una agenda que me parecía que eran temas fundamentales para mí, entre muchos otros. La igualdad sustantiva,
que no quiere decir solamente hacer una ley o modificar una ley, sino cómo involucramos el principio de igualdad sustantiva en todos los procedimientos del Poder Legislativo. El tema del agua potable, que ustedes saben que lo hemos estado abordando aquí de manera muy puntual, el derecho humano a la vivienda, el medio ambiente, la reforma judicial, la revisión administrativa del IPEJAL, que se aprobó el Parlamento abierto, pero no una auditoría, que la mayoría de este Congreso no votó por una auditoría al IPEJAL. También el reconocimiento de pueblos indígenas y afrodescendientes, el derecho a la pensión para personas con discapacidad y prohibir el fracking en Jalisco. Muchos de estos elementos ni siquiera están visualizados en el plan estatal. Y claro, eso me preocupa todavía más, porque es apenas una frase de todo el tema de la igualdad, y por eso decía yo, ¿por qué el Poder Legislativo se tiene que someter a los lineamientos del gobierno del Estado? Si, como dijo la diputada Montserrat, somos un poder autónomo. Y en materia de igualdad, lo que destaca en el Poder Legislativo es bueno, dice lo siguiente, el apartado F: garantizar un ambiente laboral seguro, igualitario, libre de violencia de género y trabajar en armonía, haciendo valer la cultura de paz y la ética en el servicio público de las áreas administrativas. De tal manera que solo queda, y lo cual me parece terrible, es que solo quede como un proceso de integración sin tener un presupuesto claro de qué significa la igualdad sustantiva. Los indicadores seleccionados que supuestamente, que luego lo vamos a abordar en el tema de igualdad, pues se reducen a un eje económico. Entonces, la igualdad sustantiva es mucho más que eso. Y solo para que quede claro que nuestra postura es, y lo reitero, que el plan no se vincula con las necesidades que este Estado está presentando. Y además, no hay un diagnóstico previo de qué gobierno le entregaron a Pablo Lemus y cómo va a resolver los temas pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continuando con el orden del día, le cedo ahora el uso de la voz al grupo parlamentario de Hagamos, representado en esta mesa por el diputado Tonatiuh Bravo. Adelante. Ay, perdón. No, cuidado. Gracias, diputado presidente, diputada presidenta de la Comisión de Administración, compañeras y compañeros legisladores, representantes de las Secretarías de Planeación y Hacienda del Estado. Bueno, lo primero que quisiera yo señalar es, primero, un poco del contexto. Hace algunos meses se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es aprobado por segunda vez consecutiva en la Cámara de Diputados, como consecuencia de las reformas al marco nacional, que también propiciaron que los poderes legislativos de las entidades federativas hagamos una revisión de los planes de desarrollo. ¿Por qué menciono el Plan Nacional de Desarrollo? Porque si estamos hablando del presupuesto de Jalisco, el presupuesto de Jalisco recibe aproximadamente como promedio un 80% de recursos provenientes de la Federación y el otro 20% es presupuesto estatal. Por ese motivo, en gran medida, el presupuesto y sus programas están impactados por el ámbito nacional. Por eso me parece muy importante que el Plan Estatal de Desarrollo quede vinculado y estudie, analice toda la estructura nacional que pueda complementar el esfuerzo que realiza Jalisco. Bueno, en segundo lugar, cuando nosotros mencionamos al Poder Legislativo en el Plan Estatal de Desarrollo, lo primero que nosotros
vemos como ausencia es un cuadro que nos diga cuáles son los requerimientos legislativos de cada acción, de cada eje que maneja el plan. A ver, quisiera explicarme en ¿cómo se llama? En cristiano. Si se dice que está, que el diagnóstico de seguridad, de educación, de salud, de agua, nos da una muestra de qué está mal, cuáles son las metas y qué hay que corregir. También hubiéramos nosotros deseado leer cuáles son los requerimientos legislativos, porque el ejercicio de los programas, en muchos de los casos, va a requerir un reforzamiento y un cambio de la estructura legislativa. Entonces, es muy importante que en todas las metas, en todos los propósitos, en toda la estructura del plan, además de ponerse los requerimientos presupuestales y las acciones que se van a llevar a cabo con ellos, pues haya un cuadro por cada uno de los ejes en donde hable de los requerimientos legislativos, qué ajustes. Por ejemplo, se habla del problema de pensiones y se habla de que ahí hay un problema estructural. Muy bien, ¿y qué tenemos que cambiar de la legislación de pensiones? ¿Qué ajustes tenemos que hacer para lograr que este problema pueda tener una solución de carácter estructural? Entonces, mi primera observación es que nosotros tenemos que tener claridad de cuáles reformas legislativas son necesarias para la implementación del Plan Estatal de Desarrollo. Esa es la primera. La segunda, ¿cuáles son las funciones del Congreso? ¿Autorizar el presupuesto? ¿Autorizar la deuda pública? ¿Las leyes de ingresos? Y una serie de aspectos vinculados con la estructura programática real del gasto. Ok, en todo el plan no se dice qué se espera del legislativo en esos rubros. Entonces sería muy importante que no solamente se dijera, estos son los requerimientos presupuestales en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo metropolitano, de desarrollo regional, de desarrollo de los pueblos originarios, es decir, sino de dónde vamos a sacar el recurso y qué le estamos requiriendo o qué le estamos pidiendo al Poder Legislativo para ello. ¿Sí? Eso me parece muy importante. ¿Cuál es otra función del Poder Legislativo? Vigilar y controlar a los demás poderes, pero en particular al ejercicio del Poder Ejecutivo. Para eso hay una Auditoría Superior del Estado y hay otros mecanismos de evaluación que tiene el Poder Legislativo respecto del ejercicio del Poder Ejecutivo. Ahí, por ejemplo, nosotros no vemos que en el Plan Estatal de Desarrollo se contemple nada. O sea, está bien, creemos que el Poder Ejecutivo no tiene el deseo de ser muy fiscalizado por parte del Legislativo. Se entiende eso, pero es una función constitucional que tenemos que cumplir y que más bien aquí lo deseable es que el Poder Ejecutivo mida, porque sí habla del combate a la corrupción. Entonces, si se habla del combate a la corrupción, entonces tenemos que sintonizar en qué vamos a trabajar juntos para que no ocurra la corrupción y para que el dinero, los recursos, puedan tener una mejor aplicación y un mejor rendimiento. Entonces, vigilar y controlar a los poderes públicos es una tarea del legislativo que debe ser incorporada al Plan Estatal de Desarrollo, ¿sí? También tenemos entre funciones designar responsables de órganos autónomos y fiscalizadores. Aquí al respecto hago la siguiente observación. En el Poder Legislativo elegimos al titular del órgano interno de los órganos constitucionales autónomos, es decir, Comisión Estatal de Derechos Humanos, antes ITEI, que ahora ya no va a estar, pero hay otros órganos internos de control, en los cuales, pero una vez que los designamos no hay seguimiento.
Esos titulares no vienen al Congreso a dar cuenta periódicamente de cuál es su trabajo, qué encontraron y qué cosas se tienen que corregir en esos espacios. Entonces, ahí hay un vacío que nosotros tenemos que cubrir con el propósito de generar un círculo completo, cercano, certero, en materia, no nada más de designación de funcionarios, sino de las funciones que van a realizar los designados. Bueno, aquí ya ha sido tocado un punto, y que es las responsabilidades del legislativo en materia de cumplimiento de las reformas al marco constitucional y legal nacional. Entonces, por ejemplo, tenemos un retardo y ya un incumplimiento, fechas vencidas, en varias reformas constitucionales nacionales. Entre otras, la más importante es la del Poder Judicial. Entonces, en tanto nosotros no cumplamos este cometido, el Estado de Jalisco estará ausente de un marco legal y constitucional en uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, nada menos, y que en la medida en que más nos demoremos en hacerlo, es que el proceso que corresponda a la integración de este poder va a verse con retardos y por una falta de previsión, incluso hasta de carácter presupuestal. Entonces, son de los aspectos que nosotros creemos que son muy significativos y muy importantes a considerar. De tal manera que dijo correctamente la diputada Montserrat, este que tengo aquí es el plan del Congreso del Estado, el que se actualizó hace un mes por parte de nuestro Pleno. Y aquí hay distintos apartados en los cuales viene la función del Pleno, de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación, de las comisiones legislativas, pero luego viene el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, las comisiones y órganos técnicos, y luego ya las compatibilidades del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Concluyo pues señalando que también dentro del plan del legislativo se requiere una agenda legislativa y normativa que corresponda a los propósitos del Plan Nacional. En ese sentido, a mí me parece un acierto que sí vengan los planes de los tres poderes juntos, aunque cada uno desarrolle y ejerza su autonomía dentro de su ámbito para llevar a cabo su tarea. Porque de hecho, lo que aquí se expuso de las matrices integrales, de las fichas y las mecánicas de gestión y administración que haría la Secretaría de Hacienda, pues en realidad solamente se refieren a la parte de administración y de gestión, pero no a la función sustantiva del Congreso. La función sustantiva del Congreso pues es legislar. Y yo creo que en esta parte de legislar es justamente donde tenemos que nosotros construir la agenda que requiera el desarrollo de Jalisco. Esa sería mi última propuesta, y es que en el plan de desarrollo del legislativo justamente venga el punto nodal de la construcción de la agenda legislativa que requiere el plan para poderse realizar y poderse llevar a cabo en mejores términos, ¿no? La diputada Candelaria, por ejemplo, hizo la mención de uno importantes, el tema de la igualdad sustantiva, por ejemplo, y solo ese eje requeriría fácilmente un conjunto de actualización de la legislación del Estado respecto de la legislación federal, que ya acusa un rezago en muchos ámbitos en donde ya son reconocidos derechos a nivel nacional y sin embargo estos no han sido plasmados en el marco local, ¿no? Entonces todo eso forma parte de la agenda legislativa y nosotros creemos que es muy importante que vaya integrada. De nuestra parte es todo y muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Cedo ahora el uso de la voz a mi compañero diputado José Guadalupe Buenrostro, representante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Muy buenos días a todos.
yo les voy a hablar de una acción que al principio de la legislatura nosotros la propusimos, y quiero decirles que el análisis y trabajo en conjunto de observatorios ciudadanos, sociedades organizadas, contemplar a las 675,000 jaliscienses en las 12 regiones, siempre fortalece el procedimiento, el proceso legislativo, así como la búsqueda permanente de nuevas figuras, la actualización y homologación de las leyes orgánicas y sus reglamentos para resolver cuestiones que en la práctica nos enfrentamos y que es necesario delimitar. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 menciona que es de suma importancia centrar la atención y los esfuerzos en proponer acciones correctivas determinadas a consolidar en forma eficiente en una estructura organizada, sobresaliente en este plan, o ayudar a la mejora continua basada en un proyecto integral. Asimismo, la búsqueda de la implementación de uso de herramientas, la tecnología nos ofrece, es fundamental. Y en particular, un tema que nosotros propusimos con Partido Verde, pusimos sobre la mesa al inicio de esta legislatura sobre buscar reducir el uso de papel, no solamente en el legislativo, sino también que lo contemplen en el gobierno del Estado. Esa es una acción que contribuye al medio ambiente. A lo mejor no podemos decir, no se ve, pero esa acción contribuye al medio ambiente y queremos que se contemple y que se considere esas acciones, tanto aquí en el legislativo como en el gobierno del Estado, limitar el uso del papel. Todo esto son trabajos que sin duda debemos considerar en un plan estatal de desarrollo y gobernanza, para lo que no me resta más que agradecerle a todos sus comentarios, sus aportaciones, a las fracciones que hoy nos acompañaron. Nosotros también hicimos nota de todas las observaciones que traen los grupos que hoy estuvieron aquí. Muchísimas gracias a los moderadores de la mesa. Muchas gracias, diputado. No sé si algún otro compañero diputado quisiera hacer el uso de la voz. Lo que propondría o les propondría ahora es, si no tienen inconveniente, ceder el uso de la voz a la licenciada Andrea Zaragoza, directora general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, para que pudiéramos retroalimentar este diálogo en base a sus comentarios, propuestas y quizás consideraciones en base a lo que se ha estado exponiendo en esta sesión de trabajo. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, diputadas, diputados, muy agradecida de estar y honrada de estar en este recinto con ustedes. En nombre de la secretaria, la maestra Cintia Cantero Pacheco, les saludo en su nombre y bueno, sí comentarles en general solamente un par de cosas, si me permiten. Una es que la Secretaría, en este caso, además de tener su parte de contribución en el plan, ¿no?, a este documento que se tuvo la facultad de coordinar en todo el Estado, pues tiene un componente importante que nos tiene aquí en este ejercicio pues inédito, nunca antes visto, de acercamiento y de diálogo entre dos poderes, en el que estamos hablando sobre un documento que lo que busca es establecer una visión no solo de dónde quieren estar los jaliscienses en un periodo determinado, es decir, en 6 años, por decirlo menos, pero también una visión del gobierno del Estado, es decir, una visión de la presente administración. Es un documento que estuvo trabajado en las 12 regiones del Estado, en los 125 municipios,
participaron más de 650 personas en esta propuesta que se está poniendo hoy a su consideración, para que ustedes tengan mayores elementos en esta oportunidad de diálogo, ¿no? Mayores elementos de ejercer esta facultad que tienen ustedes de observar y de transmitir de manera abierta y cercana las consideraciones valiosísimas que estamos escuchando el día de hoy, y que estoy segura que en próximos días que estaremos recibiendo de manera formal a través del acuerdo de la Asamblea, podemos construir, afinar un mejor documento que dé mayor claridad, mayor certeza y que hable también de la coordinación entre poderes. Hay muchas cosas muy valiosas que se han dicho hasta ahora. El tema de no todo es la zona metropolitana, es importante. El tema de la alineación al Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, es importante. Es decir, nada más quisiera comentar que la construcción de este documento y que vamos a estar discutiendo toda la semana en cada una de las materias, es un documento que se hizo desde la gente, con la gente, que incluye, por supuesto, una visión de gobierno que esperemos que esté clara, pero que, por supuesto, no es el mejor de los documentos. Estamos aquí en este ejercicio, insisto, de diálogo inédito, pues para tener un mejor instrumento que nos dé ruta sobre lo que el Poder Ejecutivo tendrá que llevar a cabo para lograr lo que los jaliscienses nos han manifestado que quieren obtener en un periodo de tiempo. Decir también que no es el único instrumento de planeación que existe, ni el único instrumento que puede plasmar la coordinación entre poderes, ¿no? Que por supuesto existe muy buena disposición del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Planeación, para ponernos a sus órdenes, y si no es este el instrumento idóneo para, digamos, completar cuáles son la labor del legislativo y cuál va a ser la labor legislativa que va a contribuir y acompañar estas aspiraciones de la sociedad, sobre todo con grupos históricamente vulnerados que requieren de la elaboración y la presentación de instrumentos normativos que lo acompañen para su éxito. Pues estoy segura que buscaremos los espacios y los encontraremos para poder darle curso a todas estas, digamos, inquietudes que recogemos con toda la apertura y que vamos a seguir escuchando de ustedes toda esta semana en la mejor disposición de atender sus dudas y que ustedes cuenten con los elementos necesarios para ejercer sus atribuciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Continuando con el desarrollo del orden del día, una vez agotadas las participaciones de mis compañeros diputados, de la representación también de la Secretaría, le concedo ahora el uso de la voz de nueva cuenta a la licenciada Marcela Yunuen Vázquez Becerra, para que de manera general dé respuesta o realice algunas conclusiones o comentarios finales sobre las observaciones y o consideraciones realizadas en este ejercicio. Perdón, le cedo el uso de la voz a mi compañero diputado Alejandro Barragán, por favor. Claro, diputado, bienvenida a su participación, gusto saludarle ahora. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar esta mañana en este inicio de mesas de trabajo en las que se estará analizando, evaluando y ojalá se pudiera tomar nota para hacer ajustes, sobre todo ajustes significativos a este plan que en este arranque de sexenio pues representa para muchos jaliscienses una ruta que seguramente muchas personas esperarán que concluya de una manera exitosa. Y quiero compartir con ustedes, compañeras y compañeros diputados, funcionarios del gobierno del estado, asesores, medios de comunicación, quiero compartir una primera impresión de esta primera lectura que hemos tenido de este plan. Lo digo en el ánimo, y quiero que quede claro, lo digo en el ánimo de construir, de que este plan sí sea ese documento rector, y que si bien lo mencionaban la maestra Andrea hace unos minutos, habrá otros
documentos que funcionen como guías para la gobernanza, también hay que decir que este plan es el que debería de recopilar, si no todos, la gran mayoría de los planes que pudieran existir en el Estado y que logremos a partir de este plan alinearlos para que de manera institucional se logren las sinergias que pueden hacer que los recursos económicos, técnicos, financieros, humanos, puedan hacer sinergia y se puedan alcanzar los objetivos. Y justamente quisiera comenzar con eso. Me parece, lo digo muy respetuosamente, me parece que un Estado tan grande y un Estado con características como las que tiene el Estado de Jalisco, me parece que se han planteado objetivos que pudieran ser un poco más ambiciosos. Me parece que los objetivos que se alcanzan a vislumbrar en el plan son objetivos cortos y que eso eventualmente puede no propiciar el esfuerzo institucional desde municipios o diferentes dependencias estatales. Y algo que también notamos es que hace falta una estructura de indicadores, de mediciones, de una estructura que nos permita, no solo a los diputados, sino nos permita a los jaliscienses como sociedad poder hacer evaluaciones de manera periódica, de manera sistemática, y que pudiéramos estar hablando de un mismo sistema metodológico para poder ver si los planteamientos y los objetivos se están cumpliendo. Eso me parece importante, no solo desde el punto de vista del Ejecutivo, sino desde el punto de vista del derecho que tenemos los jaliscienses a presenciar una rendición de cuentas acorde a los propios compromisos que deberían estar, insisto, hablando de los alcances de los objetivos, deberían estar acordes precisamente a las exigencias que tiene un Estado como el nuestro. El nuestro ha sido un Estado que de manera tradicional en los últimos años ha sido una locomotora incluso económica en el país y que creo que el posicionamiento que tiene, no solo desde el punto de vista económico, político, social, cultural, que tiene Jalisco en el contexto de otras entidades federativas, sí exige que tengamos un planteamiento para un sexenio con objetivos más amplios, más exigentes. Creo que tenemos suficientes recursos de toda índole en el Estado para poder asumir que tenemos la posibilidad de hacer crecimientos importantes en diferentes ejes y en diferentes sectores. Pero repito, creo que todos deseamos que este documento de planeación no sea solamente un requisito, un trámite administrativo legal. Creo que todos en el Estado de Jalisco, independientemente de la representación que pudiéramos tener, esperamos que este documento sí sea una guía de ejecución. Y si esperamos que las dependencias estatales, los organismos descentralizados, los propios poderes, los propios municipios, tomemos este documento como referencia y se puedan hacer las sinergias. Pero para que eso suceda, también necesitamos asegurarnos que sí se hayan contemplado los diferentes aspectos y las diferentes inquietudes que se pueden tener desde diferentes ámbitos en el Estado. Pero para que además este documento no sea solamente un requisito, un trámite, tenemos invariablemente que plantearnos lo decía el maestro Tonatiuh y lo comparto, coincido con él, no sea solamente un tema de una fiscalización y de una revisión y de una auditoría extraordinaria, tiene que ser una revisión pública y que los objetivos que se plantean y las mediciones y los indicadores que se puedan plantear en este documento estén a la vista de todos. O que los procedimientos de transparencia y los mecanismos de evaluación le permitan a cualquier ciudadano, y no solo al Congreso de Jalisco, reconocer
o evaluar los avances que pudieran darse en los diferentes ejes temáticos de este plan. Y creo que en esa medida pudiéramos nosotros darle uso a este documento y pudieran este documento y en la conclusión de este periodo de gobierno funcionar ahora sí como parámetro y como punto de partida para un siguiente documento que se siga afinando. Quiero plantearles que desde el Grupo Parlamentario de Morena seguimos en el análisis de este documento por diferentes ejes y que seguramente en las próximas mesas de trabajo seguiremos planteando puntos de vista quizás más específicos, pero desde el punto de vista general y aprovechando que está aquí la representación de la Secretaría de Planeación, quería yo plantear esta visión amplia y genérica de este plan, aunque seguramente, insisto, en los próximos días estaremos hablando de aspectos más particulares. Es cuanto, compañeros diputados, compañeras funcionarias. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, en verdad agradecemos su intervención. Aunque no me corresponde en este momento el uso de la voz, quiero sí ratificar una idea que usted expuso. Periodicidad y transparencia. De otra forma, el instrumento siempre se quedará, no incompleto, pero siempre iremos como un paso atrás de lo que idealmente buscaríamos con estos instrumentos. Continuando con el orden del día, le cedo entonces el uso de la voz a la licenciada Marcela Yunuen Vázquez Becerra para los propósitos previamente comentados. Agradecer primeramente a todos los que han intervenido en este ejercicio que ha sido bastante enriquecedor para quienes apoyamos el trabajo de planeación y de programación al interior del Congreso. Como bien lo menciona la licenciada Andrea Zarzosa, es un ejercicio inédito que nos lleva a identificar en todo este proceso pues una carta de navegación. Contamos con varios instrumentos de planeación y si bien partimos de nuestro plan institucional, el mismo que fue autorizado el mes pasado, ciertamente el Plan Estatal de Desarrollo tendrá que marcar las pautas para el seguimiento, el establecimiento de indicadores que nos permitan justamente medir todo lo medible y lo que no hacerlo medible también en este ejercicio. Nos da mucha claridad el cómo se va a construir esta matriz de indicadores de resultados que vamos a, como comentaba al inicio de mi participación, que nos va a acompañar en el proceso de integración del proyecto, del anteproyecto, perdón, de presupuesto, y pues agradecer toda su participación. Se tomarán en cuenta cada una de las aportaciones que desde las distintas grupos parlamentarios lo han expresado. Y reitero la claridad y lo benéfico que ha resultado este ejercicio para el interior de las distintas áreas del Congreso. Así se transmitirá y buscaremos generar al final de este ejercicio un producto. Sin duda es un instrumento perfectible, el cual se encuentra en esta etapa, entiendo, de seguir abonando y seguir construyendo, pero sin duda nos hace visibles de manera muy puntual, ¿no? Y aunque tenemos, como bien lo comentan, otros instrumentos de planeación que sin duda le abonan al ejercicio, sin duda consideramos que es un gran avance y que nos va a dar mucha claridad al expresar estos indicadores, al traducir estos indicadores y estas metas que tenemos planteadas al interior del Congreso del Estado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Marcela, por tu exposición, maestra Andrea, también por compartirnos parte del proceso y responder algunas de las inquietudes de las y los diputados. Por supuesto, a todos mis compañeros por sus aportaciones, por sus observaciones, por su participación y por su asistencia a esta mesa. Agotadas todas las etapas de esta sesión de trabajo para el análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024 y 2030. Les agradezco de nuevo su valiosa participación y siendo las 10:46 del día 24 de junio, damos por clausurados los trabajos de la misma y les agradecemos a todos su atención. Muchísimas gracias.